Hey, muy buenas noches, queridos amigos participantes del curso de Economía. Estamos hoy día, miércoles 16 de junio, siendo exactamente las 7:01 en punto de la noche. Hoy día tenemos varios temas que quiero compartirles y, eh, a ver, quisiera hacerle algunas preguntas, a ver cómo están yendo ustedes en el aprendizaje. A ver, ¿quién me puede decir em, qué hicimos la vez pasada? Así en resumen, ¿qué hicimos? Tienen ahí el micrófono abierto, ¿ah? Sí, sí lo necesito. Dale, Joaquín. Buenas noches. Hablamos de macroeconomía, o sea, empezamos con el tema de macroeconomía y vimos Ay, perdón, lo perdón, que... perdón. Me equivoqué de... Espérate, me equivoqué de plantilla. Ah, claro, Dale, profe. dale, con la macroeconomía. Ah, sí, y hablamos del PBI. Y entramos al tema de, para diferenciar el PBI. No recuerdo cómo se llamaba, pero eran dos PBIs y uno se llamaba real, que era el que servía para medir verdaderamente la, a los países. Ajá, ya, correcto. ¿Y qué cosa es PBI? Bueno, ¿Cuál son es las el siglas concepto de PBI? de Producto Bruto Interno. Ujú. Y es ¿cómo decirlo? Es la capacidad adquisitiva que tienen las personas, o sea, es la medición de cuántas cosas se han adquirido en un determinado periodo de tiempo. Ya, ajá. Mide la riqueza, ¿no? Mide Claro. la riqueza, básicamente. ¿Y cómo se determina? ¿Cómo se calcula? La fórmula, Bueno, en palabras, cómo se obtiene el resultado? El PBI normal, ¿no? El PBI normal. con los precios de los productos Y cantidades, y también cantidades, y cantidades. Sí, cantidades. eso es importante. Sí. ¿Y por qué hacemos diferencia entre PBI nominal, como dice Sebastián, y real? ¿Cuál es la razón? El PBI nominal es determinado por cada periodo de tiempo, o sea, y los precios varían según los determinados periodos de tiempo. Exacto, así es. Y lo hacemos la diferencia porque no es lo mismo multiplicar con un precio, cantidad por un precio del mes de enero que cantidad por el precio del mes de diciembre. Sí. Cuando hay inflación, economías inflacionarias, que es lo normal que ocurre, porque hay economías también deflacionarias. Europa, casi terminando la década, la primera década del 2000, estaba con deflación. Pero bueno, son a veces cosas raras, ¿no? Pero casi es inflacionario. Puedes tener dos resultados diferentes y teniendo la misma cantidad consumida. Nada más que el precio sube y ya te hace parecer que el PBI nominal ha crecido. Pero realmente has consumido lo mismo. El precio nada más ha variado. Por eso hacemos la diferencia, ¿no? El nominal es el precio corriente, el precio del mes de enero, precio del mes de diciembre. Puede ser la misma cantidad consumida, pero te arroja dos resultados distintos por el precio. Entonces lo que hacemos es estandarizar, ¿no? Y ahí hablamos de PBI real, que es realmente el PBI que debemos tomar en cuenta. Y ese PBI real nos permite saber si nos ha ido bien o mal. Porque lo que interesa no es el precio, lo que interesa es si la gente compró más, se vistió mejor, se alimentó como es debido, etcétera. Pero eso se sabe por la cantidad y no por el precio. Ok, en cuanto a la inversión privada, ¿cómo- a ver, el concepto de inversión, ¿qué cosa es?
¿Cuál es el concepto de inversión? Porque es inversión bruta lo que hemos visto, ¿no? ¿Se acuerdan del stock de capital? ¿Se acuerdan de la inversión bruta, la inversión neta, la depreciación? ¿Se acuerdan de todo eso? ¿Recuerdan o no recuerdan eso? En todo caso parece que no recuerdan. Bueno, a ver, lo que ahí puso Sebastián. Dice, la inversión bruta se da para crecer, exacto. Se financia con ahorro privado, gasto del gobierno y endeudamiento externo, ¿no? Eso es lo que aprendimos y es, como dice, nos sirve para renovar equipos y para crecer, pues, ¿no? Eso es básicamente. Ese es el motorcito, ¿no? Ahora, ¿ustedes sabían que hay otro indicador mejor que el PBI que se llama Producto Bruto, nada más, no interno? O, como lo llama Marques Cousen, gasto intermedio empresarial, que voltea totalmente el porcentaje. Ahora ahorita lo vamos a ver, pero quería adelantarse. Que voltea totalmente la idea que hay detrás del PBI, que lo que hace, lo que empuja que el PBI crezca es el consumo. Eso lo vamos a ver en un ratito. Lo voltea. No, dice, lo que hace que el PBI crezca más no es el consumo, es la inversión. Lo pueden ver en Marques Cousen. En inglés se llama eh, en inglés es Gross Output. Gross Output. Eso lo pueden encontrar en la página del profesor Skousen, que es www.mskousen.com. Él tiene un libro que se llama Estructura de la Producción. Y en ese libro de hace cerca de 30 años, él decía que el mejor indicador de la volatilidad, o sea, lo que es lo que hace cambiar al PBI, no es el consumo, es la inversión. Hasta que en el 2014, ahorita 21, sí, más o menos 7 años atrás, el National Bureau, como el INEI de Estados Unidos, la burocracia, algo así de la Oficina Nacional de Estadísticas, incorporó ese dato macroeconómico. Hace poco nomás, en los Estados Unidos. Y eso cambia, incluso cambia hasta la forma de hacer política. Porque ya no estarías dando los famosos bonos que en estos momentos se da por razones de paro o esta cuarentena a lo bestia que hizo el gobierno el año pasado y que paralizó las actividades económicas y se le daba a la gente para que a través de sus compras estimule a las empresas. Si tú aplicas lo del gross output, sería al revés, no deberías darle bonos a la gente, deberías darle facilidades crediticias o tal vez bajar impuestos a las empresas para que las empresas inviertan más y esa inversión hace crecer el empleo y hace crecer la economía en general. O sea, cambia, ya no sería una política keynesiana, que es la que ahorita está de moda, y sería una política de shock de la oferta, sería al estilo Arthur Laffer, ¿no? Entonces la política económica sería distinta, no sería como ahora, ¿no? Pero miren, como de un indicador te cambia la perspectiva de hacer política económica, ¿no? Bien, hoy día vamos a desarrollar este tema de la medición del PBI y
hablando un poco de los déficits, tanto externo como fiscal. Entonces nosotros estamos hablando del PBI entendido como un gasto, ¿no? Un gasto en el sentido del gasto de las familias, gasto de las empresas, gasto del gobierno, gasto de los exportadores, gasto de los importadores. Ese es un método para encontrar el PBI. Si tú quieres hallar el PBI no por la vía que hemos desagregado, esa de precio, cantidad, porque eso sería bastante tedioso. Y eso lo hacen oficinas enteras y el INEI acá en el Perú lo hace. Y yo trabajé en el INEI en la década de los 80 en pleno Alan García. Y eran con unos listados enormes que recogían de la, de los mercados. O sea, iban así los funcionarios a recoger cuánto está el precio del pescado, el bonito, la cojinova, la trucha, todo así. Iban así de puesto en puesto preguntando. Y esa información la vaciaban en las computadoras de ese tiempo. Y recién en esos listados tenías que chequear si todo estaba correcto. Y la sumatoria tenía que dar igual a una cantidad dada, pues. Entonces eso era como eran muestras, recuerden que nunca recoge totalmente, son muestras representativas. De ahí sacan cuánto es el PBI, ¿no? Pero son cosas bien manuales, ¿ah? O automáticas ahora que ya todo está informatizado. Ese es en el sentido, la fuente primaria, o sea, el dato directo del mercado. Y hay la fuente secundaria, ¿no? Donde a través de otros indicadores del gasto agregado que hemos mencionado hace un rato, se llega también a lo mismo. Pero no es el gasto puramente el único que puede determinar el PBI. También hay el ingreso agregado, porque el ingreso, de todas maneras, se va a terminar que empleando en gasto. O sea, si tú recibes un ingreso, no es para mirar el ingreso, ¿no? Es para utilizarlo. Se supone que ese es el destino del ingreso, es el gasto, ¿no? Pero ¿de dónde sale el gasto? Sale de los ingresos. O sea, tú no puedes gastar a menos que tenga ingresos. Ese es el otro método, del lado del ingreso, ¿no? Vamos a ver a continuación eso, ¿eh? Miren, ustedes están viendo ahí, ese es el PBI que metió Keynes ahí para que todos hiciéramos mediciones sobre el PBI. Entonces, el AC es de consumo, la inversión bruta, privada que está incorporado ahí la depreciación. Recuerden que inversión neta más depreciación es inversión bruta. Gasto de gobierno, exportaciones e importaciones. X menos M, si lo ven por ahí en algún dato, sería como exportaciones netas. Se supone que las exportaciones son mayores a la importación y cuando dices exportación neta es que hay un saldo a favor. Eh, Exportaciones e importaciones se llamaría balanza comercial. Gasto de gobierno puede gastar en bienes y servicios y también gasto de capital, terrenos, edificios, muebles, máquinas, tractores, etc. La inversión privada bruta interna de los empresarios son igual terrenos, inclusive existencia, materia prima acumulada. Eso forma parte del crecimiento del PBI. Y por último, el consumo. Vamos a ver esta data, ¿no? Miren, lo que hace posible que ustedes y nosotros podamos gastar se atribuye a que hay un ingreso implícito ahí, ¿no? Y este ingreso implícito se puede traducir en estos factores que nosotros los repasamos en microeconomía. ¿Se acuerdan que habían 4 factores de la producción? Recurso natural, mano de obra, capital y el talento empresarial. A ver, si le queremos poner cada uno una letra, diremos recurso natural L, T, trabajo, K de capital y HE, habilidades empresariales. L es de land, tierra. T de trabajo, K de capital, HE, habilidades empresariales. Entonces, ¿qué hace? Lo que uno trata es igualar esto. O sea, estas fórmulas, tanto la de arriba, la de en rojo, como la de abajo, la de LTKEH, esa la igualamos. Ahora, ¿en qué se traduce finalmente el ingreso de las personas? Porque al final hace 3 cosas. Una es consumes, ahorras y pagas impuestos. Esos son los destinos del ingreso. Ese es el I de abajo, ¿no? I igual C, consumo, S, ahorro. Está en inglés, por si acaso. Estas son terminologías en inglés.
S de safe, de ahorrar, y TN de impuestos, o sea, impuestos netos, ¿no? Entonces, esos métodos de ingreso, gasto, etcétera, finalmente se igualan, ¿ya? Vamos a ver lo siguiente. Miren, a eso me refería con que en estos momentos el Producto Bruto Interno, en este caso acá de Estados Unidos, el 71%, ese es el dato que quería mostrarle, el 71% es causado por el gasto de las familias. A eso se refería con los bonos, pues. Los gobiernos cuando dan bonos es porque ese 71% tiene más impacto que la inversión de las empresas. Es el 13%, incluso el gasto gubernamental. O sea, si tú quieres reactivar la economía, te vas por el lado de dar bonos a la gente. Entonces le das plata y la plata se convierte en compras y las compras en ventas y las ventas en más inversión, más producción, empleo, empleo, más producción, etcétera, y es como un círculo virtuoso, ¿no? Para los keynesianos, ¿no? Después ya van a ver en unos 2 sesiones, creo más, vamos a aprender cómo se crece, ¿ah? O sea, hay dos formas, una por la vía del mercado y la otra por la vía del gobierno. Van a ver que eso no es cierto. Entonces, gasto gubernamental es el 19% y finalmente la exportación neta es menos, o sea, menos 4% porque es negativo, ¿no? Acá. Y al final, ¿cuánto es? Miles de millones de dólares, sería 15.000, o sea, 15 billones de dólares es el Producto Bruto en el año 2012 del Estados Unidos. Ese es por el lado del gasto, ¿ah? Todo esto es gasto. Ahora, no es el único, también hay del ingreso. Entonces, sumamos todos los gastos aquí, consumo más inversión bruta, más gasto del gobierno, más exportación neta, te da igual al PBI, ¿no? Y es la representación de ingreso, que significa traducido en forma de dinero, ¿no? Y PBI. ¿Qué cosa no está incluido en el PBI? Por eso que tiene determinadas limitaciones el PBI. El PBI te puede mostrar muchas cosas, pero también no las que están acá. Por ejemplo, bienes y servicio intermedio. Bueno, pero eso es por un tema básico de contabilidad. O sea, cuando tú dices, se vende un auto, el auto vale, por ejemplo, 50.000 soles. El auto tiene ruedas, tiene palanca de cambio, tiene motor, bujías, o tiene batería, por ahí tacómetros, asientos de cuero, maletera, etcétera. Tú no contabilizas eso en el PBI. Lo que tú contabilizas es el auto entero. Por tanto, todos los elementos que sumados da el auto no se contabilizan, porque son bienes y servicios intermedios. Si no, estarías duplicando. Estás contabilizando la llanta, el tapabarro, los focos, el asiento, el timón, todo, la radio, los parlantes, todo, que son piezas del auto, y además el precio del auto entero. Tú estás haciendo doble contabilidad. Por eso no se incorpora los bienes y servicios intermedios. Además, por definición, ¿qué hacemos en la contabilidad? Bueno, sumamos todos los bienes y servicios producidos y vendidos a precio de mercado listo para su consumo. O sea, uno compra cosas para utilizarlo. No, tú no compras el auto desarmado, tú compras el auto armado. A eso nos referimos con el PBI, ¿no? Bueno, los bienes usados no están tampoco contabilizados porque sería doble contabilidad, pues. Porque si hay un auto nuevo, el auto usado fue auto nuevo. No puedes incorporarlo tampoco ahí. Los activos financieros que no forman parte de la economía real, sino estos son instrumentos de intercambio, tampoco se puede por razones de que es otro mercado, no es un mercado de bienes reales, sino es un mercado de otro ámbito, ¿no? Que es el financiero. Y tampoco están las transferencias, por eso la quitamos, ¿no? O sea, las transferencias se refiere a subsidios, eh, cualquier elemento que ayude a comprar fuera
de lo que son bienes, ¿no? No se incorpora. Entonces ahí tenemos, ¿no? Toda la data del año 2008. 14.000, o sea, 14 billones de dólares. Como ven ustedes, el gasto del consumo es 70% aproximadamente. Y esto es lo que hace, pues, que los gobiernos gasten en darle bonos a la gente. Ya, este es otro método. Acá pasamos al método de cálculo del PBI por el lado del ingreso. Y aquí están los factores de la producción que les mencioné. Compensación de empleados son los sueldos. Intereses netos es el pago al capital. Ingreso por renta es el pago de la utilización de los recursos naturales. Beneficio de las corporaciones es el ingreso de los empresarios. Y el ingreso de los propietarios puede ser cualquiera de esos cuatro. O sea, no necesariamente un empresario tiene un solo ingreso por el lado de la empresa. Puede ser incluso empleado de otra empresa. Por tanto, podría estar recibiendo dos ingresos. Entonces, ¿dónde ponemos esos dos ingresos? Abajito, en donde dice ingresos de los propietarios. O sea, estos son los dineros que recibe la gente porque son propietarios de factores. Eso tiene que coincidir con lo que gasta, pues, porque dice, a ver, yo me compro un auto de 50.000 soles, la pregunta es, ¿de dónde sacaste los 50.000 soles? Bueno, tienes que haber realizado alguna actividad económica rentística. Por ejemplo, nuestra escala tributaria de pago de impuestos, tenemos 5 formas de rentas, ¿no? Que son 5 formas de generar ingresos para nosotros. Una es la de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría, ¿no? La primera tiene que ver con rentas de personas que tienen edificios, alquileres, etcétera. La segunda tiene que ver con aspectos relacionados a activos financieros, cosas así, tipo de ingreso de capitales, acciones, etcétera. La tercera tiene que ver con empresa. Tienes una empresa, te rinde una renta. La cuarta es servicio profesional, ya como médico, como enfermero, etcétera. Y la quinta es la del trabajador normal de sueldo que trabaja por una empresa y le pagan por planilla. Pero uno puede tener cualquiera, o sea, yo puedo ser trabajador dependiente y puedo tener mi edificio con rentas que me pagan los inquilinos todos los meses. Y eso está ingreso de propietarios. Así que esos serían las diferentes formas de cómo se mide el PBI. Entonces tenemos el primer contingente de 5 tipos de ingresos. La suma de compensación, intereses netos, ingreso por renta, beneficios e ingresos de los propietarios, se llama ingreso neto, porque todavía no se ha pagado impuestos, a costo de factorio, o sea, decir, puerta de fábrica. No incluye las utilidades recibidas por la venta de productos, o sea, no incorpora nada respecto a venta a precio de mercado. Esto es costo de factores. Cuando tienes la sumatoria ya sabes que es un PBI, se diría así, ¿no? Producto Bruto Interno Neto a costo de factores, así se llamaría. Ahora, para acercarnos al Producto Bruto Interno, que tiene impuestos, tiene precio de mercado y todo eso, tenemos que sumarle los impuestos que cobra el gobierno, los indirectos, ¿no? Y le quitas los subsidios recibidos, que son ingresos que el gobierno le otorga a determinados segmentos económicos, o algodoneros, agricultores, compensaciones que tienen a veces por X motivo, ¿no? La más reciente, la que conocemos, se dio en el año 2006 cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio. Y una de las objeciones para firmar el tratado era que los agricultores iban a padecer, ¿no? Era la palabra de los rojimios. Van a sufrir con la competencia, van a sufrir con las importaciones de los Estados Unidos en algodón, azúcar y todo eso. Entonces hay que compensarlo, hay que darle subsidios, porque cuando baje sus precios, cuando entre la competencia de afuera y compitan con los productos peruanos que son más caros que viniendo del extranjero,
Entonces van a perder negocio. Entonces, para que no se queden sin negocio, hay que transferirles dinero para que la diferencia entre lo que hubiera vendido y el subsidio le permita vender a precios más bajos. Ese es subsidio. O sea, los algodoneros pagan impuestos, pero a los algodoneros también reciben subsidios. O sea, pagan impuestos menos el subsidio, ¿no? Bien. Y luego, ahí diríamos, cuando ya el ingreso neto a costo de factores, llamado producto bruto, producto neto interno a costo de factores, le suma los impuestos y le quita los subsidios, se llamaría producto neto a precios de mercado. Ahí tienes ya casi, estás cerca, casi cerca, estarías al PBI por el lado del ingreso. ¿Qué falta entonces? Como estás hablando de producto neto a precio de mercado, tienes que sumarle la depreciación para que se convierta de neto a bruto. Recién cuando le sumas la depreciación, dices Producto Bruto Interno. Ahí tienes ya el equivalente a la otra que era por el lado del gasto, ¿no? Recuerden que el gasto era consumo de familias, más inversión de empresa, más gasto de gobierno, más exportación, menos importación. Eso coincidiría con el PBI por el lado del ingreso. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Les ha quedado claro? ¿Está todo claro? Ok, seguimos adelante entonces. Esto lo que le estoy enseñando es para que no se los almuercen los rojos, ¿ah? Porque los rojos a veces te meten termas ahí, ¿no? Defensa de su posición ellos. Entonces uno tiene que estar más o menos informado. A mí no me gusta enseñar lo que se refiere, porque esto es, para mí son intervencionismo, ¿no? O sea, basta que tú midas la economía, ya tienes el pretexto para controlarla. Eso es lo que decían los liberales clásicos, ¿no? Si tú te preocupas por medir la economía, es que estás interesado en controlarla. Pero hay que saber, porque el enemigo tiene armas. Y estas armas hay que conocerlas para saber debatir, ganarles el argumento. Entonces acá tenemos la tabla de compensación de empleados, interés netos, ingresos por rentas. Y como ustedes saben, el país más capitalista del mundo, que es Estados Unidos, su gran porcentaje está de ingresos, ¿ah? De ingresos. No se lo llevan los capitalistas, que podrían estar en lo de utilidades corporativas o interés neto, ¿no? Que viene a ser el pago del capital. No, está dirigido prácticamente a los trabajadores, ¿no? Según el enfoque en ingreso del PBI. O sea, aquí estás proletarizando a la economía norteamericana con este tipo de medición. O sea, proletarizas la economía norteamericana con este enfoque. La descouse, más bien empresarializas la economía norteamericana, porque como le das un tipo de medición diferente por el lado de los gastos empresariales, entonces el enfoque acentúa más lo que gasta la empresa que lo que gastan las familias. Porque en esta medición, como ustedes verán, está sesgado. Acá está diciendo, mientras la gente reciba, mientras los empleados reciban más ingresos, va a haber más PBI, porque su impacto es más o menos 53, en el del otro, el de los gastos era 71%. No, esto, pues, para hacer una buena política económica tienes que darle más dinero al pueblo, a los trabajadores, ¿no? Entonces, como ustedes verán, de un hecho, a partir de un enfoque del ingreso, tú puedes diseñar políticas económicas. Es la forma de intervenir el mercado, ¿no? Y ustedes verán, pues, el interés neto, que es el pago al capitalista, apenas en el PBI representa el 4%. El propietario de tierras, yacimientos, etcétera, 2%.
El dueño de empresas, 9%. Y de los que tienen más de un ingreso, 7%. O sea que aquí está pues ya la política sesgada hacia una entrega pues dadivosa del gobierno en forma de ingresos, de bonos, transferencias, subsidios. ¿No? Eso hace bien, dicen. A mayor PBI, mayor empleo, ¿no? Hablan así. Entonces, comparativamente hablando, ¿no? El PBI está al medio, lo rojo es el gasto y lo verde es el ingreso. Los dos deben coincidir, pero la distribución de cómo se gasta, que acá está, el consumo es más del 60%, está aquí. Luego viene la inversión privada, que agrega un 10%, más 15%, y luego lo que ven ahí. Y en el tema de los ingresos, la mayoría de los ingresos es producto de los salarios, ¿no? Y luego viene la renta, los beneficios, la tasa de interés, o sea, los intereses que se paga, todo, etcétera. O sea, aquí, como digo, con este enfoque, prácticamente está diciendo la economía norteamericana es una economía proletaria, gracias al trabajador. El trabajador es la fuente de ingresos, es marxismo, el marxismo de la teoría objetiva del valor. ¿Quién produce la riqueza? Decía Marx, el trabajo, no la empresa, no el empresario. Entonces Keynes también anda por ahí, ¿no? Ahora hablemos un poco de los temas de superávit y déficit. Hay dos tipos, el superávit fiscal o déficit fiscal y el otro es el superávit comercial o déficit comercial. Del fiscal son todo lo que se refiere a gastos e ingresos de gobierno. Superávit fiscal es cuando los ingresos por impuestos, porque estamos hablando de que todo lo que recibe el gobierno es por impuestos, es mayor los ingresos que los gastos que realizan. Entonces ponen ahí TN, que es el impuesto neto, quitándole subsidios, debe ser mayor que el gasto. Déficit, que es lo que tenemos ahora en el Perú, está por el 8% respecto al PBI, que es cuando el gasto es mayor que los impuestos netos. Y en el caso de la balanza comercial, que es exportación e importación, los superávit vienen a ser las divisas que entran por concepto de exportación menos la divisa que sale por concepto de importación. Cuando esas divisas que entran son mayores a las que salen, hablamos de superávit comercial. Lo contrario, déficit. Cuando más sale por divisas para comprar productos importados que las divisas que entran para vender productos a otros mercados. O sea, hay dos balanzas como ustedes ven ahí. En cuanto al déficit de gobierno o superávit, viene a ser el déficit presupuestario. Si el gobierno gasta más de lo que recauda, pues sucede eso. Y eso es normal para los gobiernos que no tienen límites. Siempre van a estar que le falta dinero. Acá en el Perú es así. Acá todo le falta al gobierno. No alcanza. Dice, pero la educación está, tiene baja calidad, más gasto. La salud no atienden bien, más gasto. Los agricultores, pobrecitos, ¿no ves? Más gasto. Hay una delegación de peruanos que quieren viajar al Mundial de Tokio, gasto gobierno. Sería bueno que el gobierno se encargara de, de los perros abandonados, más gasto. O sea, cualquier discusión de políticas públicas, cuando estén hablando de que el gobierno debería encargarse, agárrate tu bolsillo, porque ahí van a meterte la mano y te van a sacar de donde pueden, a través de las compras, a través de tus ingresos, cualquier venta que realices de activos, ahí el gobierno va a meter la manazo y te va a quitar. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió. No, el gobierno tiene que encargarse de proteger el lago Titicaca porque lo ensucian. Más gasto. Entonces, esa tendencia al gasto es mayor que la tendencia al ingreso, porque ustedes saben que el ingreso viene a ser de los bolsillos de la gente y a la gente no le gusta que le quiten cada rato. Está bien una vez, pago impuestos, ya, pero fije una tasa, pero no me esté cada rato diciendo un impuesto para esto, un impuesto para el otro, un impuesto. Entonces, cuando no llega a completar sus ingresos, se endeuda. Cubre la diferencia, pues.
porque el déficit, a diferencia del superávit, se cubre o bien con impuestos o con préstamos, o deuda que se llama, ¿no? En el superávit, los gobiernos deberían devolver a la gente, porque ha sido mal calculado. Un superávit es un sobrante. Entonces, ¿para qué pidieron tanto impuesto si va a sobrar? Han calculado mal, han ejecutado mal. Entonces, la ineficiencia del gobierno a veces se traduce en superávits. Y la ineficiencia del gobierno también se puede traducir en déficit, porque a veces hay cosas que se puede hacer por menos, pero como es ineficiente, se hace por más y con lo que has calculado de ingresos no cuadra, ¿no? Así estamos. Pero esto, bueno, este es hasta el 2018. Déficit, 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 superávit, 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 déficit, déficit, superávit, superávit, déficit, déficit, déficit. Los gobiernos ilimitados van a tener resultados fiscales por la tendencia más déficit que superávit. Los ilimitados se refiere que los gobiernos gastan más allá de sus límites. Bueno, los gobiernos interventores tienen pues instrumentos, ¿no? Y para poder recaudar. Por ejemplo, si quieren aumentar sus ingresos, utilizan los tributos a nivel municipal, los impuestos a nivel central o de gobierno nacional. Hay tasas también por servicios que ofrece el gobierno. Por ejemplo, ustedes van, sacan una copia literal de una propiedad en los registros públicos y te cobran 5 soles, ¿no? Ya, esa es una tasa. Contribuciones, por ejemplo, a algunas entidades se financian con eso. Esalud, por ejemplo. Esalud es una entidad proveedora de servicios de salud a los trabajadores. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? Contribuir. Bueno, los tres son al final impuestos. Impuesto es algo obligatorio. Una tasa es obligatorio, si no, no te dan el papel que necesitas o la autorización. La contribución igual. Tienes que dar, a la empresa le obligan a pagar el 9%. Y por el lado del gasto, también tiene instrumento el gobierno para dedicar a activar la economía o reactivar la economía, ¿no? Y esa parte que lo ven en plomo es una noticia, ¿no? Dice, el gobierno utilizará 3 fondos para atender los daños por los desastres climáticos en Piura, ¿no? El ministro anunció que en el Consejo de Ministros se aprobó un decreto de urgencia dedicado a establecer medidas de ayuda en la zona esta. Bueno, se entiende que va a gastar, pues, ¿no? Ayudar es gastar. Siempre que tienen que tener bastante atención con las palabras que usan los políticos, los tecnócratas, ¿no? Porque emplean palabras medias rebuscadas para no decir voy a gastar, porque a la gente no le gusta la palabra gasto, a la gente le gusta la palabra inversión, ¿no? O ayuda. Entonces esconden, ¿no? En materia de superávit comercial, como es un saldo positivo, ahí se debe a que las exportaciones son mayores que las importaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un déficit? Que es lo contrario, cuando las importaciones son mayores a las exportaciones, se requiere más divisa de salida que de entrada. Entonces, se dice que cuando un país importa bienes, lo que está haciendo es que el resto del mundo está comprando, perdón, el resto del mundo nos está vendiendo y nosotros le estamos pagando a los extranjeros. Y al revés, si nosotros vendemos a los extranjeros, ellos nos están pagando, ¿no? Y bueno, acá ustedes pueden ver cómo era en la década de los 90, prácticamente era deficitario la balanza comercial, ¿no? En esta columna de acá. Y más o menos en el año 2000 para adelante se revierte, ¿no? Todo empieza a ser positivo, salvo los últimos años, bueno, se vuelve negativo en el 2014, en el 2015, porque gran parte de nuestra canasta llamada de exportación tiene muchos minerales, oro, zinc, cobre, plata, y cuando baja el precio, casi la tendencia es hacerse deficitario, porque tiene la canasta
Exportadora es más o menos, está 70-30. 70 es lo tradicional, lo que siempre exporta, minerales. Y 30 son los no tradicionales, o sea, se exporta cosas hechas acá, por ejemplo, no sé, unas tazas de café. Se exporta a Bolivia, se exporta a Ecuador, pero es poco, pues no es mucho. O sea, una taza de acá no es competitiva, pues, contra otras economías, ¿no? Que lo hacen más baratas. Entonces, ¿qué es lo que da bastantes ingresos en divisas? Es el mineral, en los minerales. 70%. Por eso que cuando cae el precio del cobre, del zinc, del oro, inmediatamente se traduce en una tendencia hacia el déficit comercial. O sea, hay menos exportaciones manteniendo igual la cantidad de importaciones. Si lo ven en gráfica, sería un poco así, ¿no? O sea, en el 2000, cuando entra Humala, el presidente Humala, los minerales empiezan a caer de precio. Por eso se traduce estas barras de acá, ¿no? Del 2014-2015. Esto es desde el año 2019, 2017, 2018, 2019, 2020. En los últimos tramos se ve positivo, son proyecciones. Y de hecho el 2020 pues ha sido negativo, ¿no? Porque esta es una proyección, pero el año pasado pues hemos tenido, por la encerrona, nos han obligado a producir menos y exportar menos. La pregunta es, ¿y cómo afecta el déficit de gobierno? Nos dice, si gasta más de lo que obtiene por recaudación de impuestos, los gobiernos tienen que pedir prestado, que viene a ser impuestos deficitarios. Y los impuestos deficitarios, perdón, eh, lo que se llama los impuestos diferidos. O sea, no te lo va a cobrar ahora, por supuesto que el préstamo lo pide ahora y tú no vas a sentir el préstamo, o sea, devolver el préstamo no lo vas a sentir en estos momentos. Eso se va a ver después. Ahora, si los fondos obtenidos en préstamos se usan para comprar activos, se entiende que es del sector privado, rinde un beneficio. Eso es si es privado. Si el gobierno lo usa, si el gobierno es el que gasta, o sea, se endeuda para gastar el gobierno, ya saben cuál es la tendencia del gobierno, es que realiza actividades que propiamente no son económicas, sino son políticas, que entra al ámbito económico, es diferente. Porque un acto económico es un acto del ser humano y el gobierno no es un ser humano. El gobierno es una organización que está compuesta de seres humanos en cuya virtud se desempeña en un entorno fuera del mercado, que es la política. Sus incentivos por el cual se autogobierna son distintos a los del sector privado, porque la propiedad de los fondos no son de ellos. En el sector privado sí son de ellos. Cuando no es tuyo algo, tú no lo cuidas como el que es de privado. Por eso que haces la diferencia para decir los fondos obtenidos en préstamos se usan para comprar activos. Sí, claro. Siempre que sea así, será un beneficio, una utilidad, si es que es privado. Pero en caso público ya no. Ya son a otro tipo de... Incluso la palabra que ellos emplean es rentabilidad social. No habla de rentabilidad económica. Los que hacen puentes, caminos, carreteras, proyectos de, por ejemplo, de arborización en las zonas de sierra productiva, no hablan ellos en términos de, como hacen los privados, ¿no? Tasa interna de retorno, valor actualizado neto, rentabilidad esperada, tasa de interés de descuento, no hablan así. Ellos hablan de rentabilidad social, rentabilidad política, etc. De modo que al final dice, si los fondos obtenidos se usan para cubrir gasto corriente, o sea, sueldos y salarios, que es lo normal en un gobierno, entonces eso se va a tener que pagar en el futuro con intereses, ¿no? ¿Cómo afecta el déficit comercial? Como, como puede ocurrir aquí, ¿no? Debido a que el sector productivo nacional no cubre la demanda, o sea, se refiere que la producción nacional no atiende completamente al mercado, entonces viene de otros mercados o internacionales a cubrir la diferencia.
Aquí ocurre con el trigo. El trigo, o sea, ese insumo que sirve para lo que es la harina de trigo, aquí se produce 500 toneladas, 500 toneladas, ¿no? Sí, 500 toneladas anuales en el Perú de trigo, ¿ah? Pero, medio millón de toneladas, medio millón de toneladas. Y lo que se necesita es 1,5 millones de toneladas. O sea, acá los peruanos somos bastante proclives a comer mucha harina de trigo. Queremos nuestro pan, queremos nuestra pizza, queremos galletas, queremos panetón, y todo es harina de trigo. Bueno, lo que produce el país es 1/3 de lo que se necesita. Entonces, ¿qué argumentos ponen aquí? Simplemente dicen, bueno, como no produce todo el sector productivo, entonces dice se pone en riesgo los empleos del país. Porque el resto lo va a cubrir, la diferencia lo va a cubrir los extranjeros. En otras, viéndolo desde el punto de vista del dinero, importación, o sea, lo que falta cubrir, se compra con divisas. Entonces, en lugar de entrar más divisas de lo que sale, ocurre que más sale divisas de lo que entra. Eso es el déficit comercial. Bien, entonces entramos en las conclusiones. Las conclusiones son las siguientes. Hemos visto cómo se mide. Hay dos formas de medir. Una por el lado del gasto y el otro por el lado del ingreso. Ambas tienen que coincidir. No puedes gastar a menos que tenga ingresos. También hemos visto los tipos de superávit, ¿no? El superávit comercial y el superávit fiscal. O el déficit comercial o el déficit fiscal. En el caso del déficit fiscal, se refiere a más que los gobiernos tienden a ser ilimitados. Sus gastos son mayores a sus ingresos. Hay una tendencia natural a que el gobierno haga más las cosas. Y todo eso requiere de impuestos. El financiamiento de los impuestos a veces no alcanza y se endeuda. Pero las deudas privadas, a diferencia de las deudas estatales, las privadas, cuando tú te endeudas para comprar máquinas, equipos de herramienta, el impacto es positivo. Pero cuando ese déficit lo causa gastos corrientes del tipo estatal, o sea, sueldos y salarios, aumento de la burocracia, etcétera, entonces se vuelve contraproducente, porque ese dinero que se va a emplear, que es para sueldos y salarios, no tiene propósitos productivos. Entonces no tiene rentabilidad económica. Y un detalle, en la medición del PBI está sesgado. Obviamente, tal como está el PBI presentado, da la impresión que el consumo es más importante que la inversión. Pero esto es momentáneo porque hasta que se popularice ese indicador que mencioné, que se llama el Producto Bruto, no el Producto Bruto Interno, sino el Producto Bruto, que es el gasto intermedio empresarial, ese indicador va a voltear necesariamente porque se va a poner en las evidencias, en los hechos, que las inversiones son mayores que los consumos de la familia, en el impacto del PBI. O sea, cualquier gasto en inversiones tiene un impacto mayor en el PBI para crecer o para decrecer que el caso del consumo de la familia, ¿no? Que se trata de compra de bienes y servicios ahí nada más. Bien, ¿sobre esto tienen alguna pregunta? No hay preguntas. Entonces nos vamos a otro tema. Vamos a otro tema. El otro tema es el que viene. Vamos a hablar del tema de la inflación.
¿Ya? Este es un tema bastante interesante porque es algo que a todos nos toca. Vamos a ver lo siguiente. Inflación. Bien, hay varias formas de ver la inflación. Ahí están los temas, subtemas que vamos a tocar, ¿no? La inflación, el IPC, el índice de precios al consumidor, el deflactor del PBI, que es el que le quita el efecto del PBI nominal, y la inflación subyacente, que es esa inflación estructural. Así le quitas la volatilidad de algunos precios, siempre va a quedar una tendencia al crecimiento y queremos saber sin la volatilidad cuánto es. A ver, definiciones. La tradicional, la que nos enseñan en los libros textos tipo Parkin o Mankey o de otros conocidos por ahí, Peterson, creo que también es otro que habla de esto, dicen que la inflación es el aumento sostenido de todos los precios de la economía. O sea, no es que si sube el precio del pollo eso se llama inflación, no, eso es, inflación es todos, no es uno. Ese es el tradicional. El que utilizamos los liberales es inflación monetaria. Es el aumento sostenido de la emisión inorgánica de dinero, esa es la monetarista. Pero hay otra, la austriaca, que es la pérdida de poder adquisitivo. Esta tercera es una consecuencia de la segunda, también es aplicable. Y esta es la de los austriacos. Vamos a ver, la idea es manejar lo que hablan también nuestros opositores, ¿no? También un poco de esto. Ellos dicen, es un proceso permanente en que los precios aumentan de manera persistente. Inflación es una cosa y otra cosa es la tasa de inflación. La tasa de inflación es un cambio porcentual. Esto también lo vamos a aprender. Y esto se utiliza para hallar esas variaciones porcentuales, utilizamos el índice. Índice de precio del consumidor. ¿Es la única? No, hay otra que se llama deflactor del PBI, que eso es otra forma de encontrar la inflación, pero por el lado del PBI. Cuando la tasa de inflación es negativa, es decir, cuando el nivel de los precios está bajando, ese proceso se llama deflación. Ustedes saben que la palabra nivel de precios no existe, pero bueno, hay que aprender lo que nuestros opositores dicen. No existe nivel. No es que todos los precios tienen un nivel. No, existen muchos precios y son diferentes entre ellos. Por eso que cuando hablan Keynes de nivel, hay críticas al respecto. A ver, como la inflación se calcula con el IPC y los IPC se publican, y eso lo publica el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en este ejemplo te pone que el IPC, el índice de precio al consumidor de agosto del 2002 fue 180, que es un factor, el IPC es un factor numérico, que se halla por un porcentaje, que ahorita lo vamos a explicar. Te preguntan, ¿cuánto ha sido la inflación desde agosto del 2002 hasta agosto del 2003? Y te ponen los dos indicadores, el IPC de esos 2 años. ¿Cuál es la tasa? Variación porcentual. Calculemos. Una tasa es una variación porcentual. Entonces agarras el indicador más reciente, o sea, del periodo más reciente, 184.5, y le restas el del periodo que inicias la medición. Y todo lo divides entre el indicador que inicias la medición. Entonces restas 184 menos 180 dividido entre 180. Todo eso que te va a salir es un número, porque es un denominador, numerador y denominador, y lo vas a convertir en porcentaje. Esa es la variación porcentual entre esos dos IPCs. Y sale 2.10, porque si tú no lo multiplicas por 100, te va a salir 0.00, no, 0.0210. Así te va a salir. Con el porcentaje te va a salir el por ciento, ¿no? 2.10%, ¿no? 2.10%. Veamos la inflación.
La inflación de Perú en el año 90 fue 7000%. A ver, 7000% vendría a ser, a ver, 100% es el doble, ¿correcto? 1000%, ¿cuánto viene a ser? 10 veces. Entonces, es casi 7 veces perdió el poder adquisitivo tu dinero. Si tenía 100, perdió 7 veces 100, para que más o menos lo entiendas. O sea, al final se licuó tus 100 soles en el año 90. Cuando se hacen las reformas de Fujimori, ya por el año 94 cae al 15%. Miren la cantidad de dinero que andaba circulando en el 90 y lo que se llama el año 94, cuando cae a 15, y es el retiro masivo de dinero, pues, porque el exceso de dinero es lo que trae, eso se llama inflación monetaria, lo que trae la inflación. Y ya en el año 2008, pues vemos que la inflación cae al 6%. Entonces, esto es por el efecto monetario, ¿no? Eso está probado, eso es científico, no es opinión, así que lo pueden corroborar en políticas monetarias y eso con evidencia empírica. Si quieren verlo ahí tienen a Venezuela, el que bate récord en inflación. Argentina le sigue y Perú está entre los países con menos inflación. Acá lo pueden ver en barras desde el año 80 hasta el año 90. Esta disparada era cuando no había Banco Central independiente. A partir del año 90, de 1993, el Banco Central se vuelve independiente, no depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Antes sí dependía, entonces ponían al presidente del Banco Central, que era un amigo del ministro, y a cada rato le pedía préstamos al Banco Central, el Banco Central emitía los billetes y le daba, sin respaldo. Y eso es lo que provocaba la inflación, porque el gobierno de Alan García, que desde el 85 al 90 se dedicó a aumentar sueldos a todos, sin que haya productividad, porque una cosa es aumentar sueldos porque produces más y otra cosa es aumentar sueldos sin que produzcas. Ese segundo es el que trae inflación. O sea, no es malo subir sueldos. Subir sueldo es algo natural siempre que se demuestre que los trabajadores han incrementado su productividad. Y eso se obtiene por capital. Pero cuando es decretado por el gobierno, ya eso es lo que ustedes ven en esa gráfica. Luego del 92, miren cómo cae. Por un Banco Central Independiente. Es decir, le cortaron la maquinita al gobierno. El gobierno se financiaba con esos billetes. Ese es un cambio legal, cambio constitucional. La economía depende de las normas formales. Si la economía no dependiera de las normas formales, solamente tendríamos una economía de libre mercado. Pero acá tenemos que las normas formales intervienen en la economía, entonces cualquier cosa que hagan las normas formales nos afecta a todos. Por eso que hay que tener mucho, mucho oído para cuando los nuevos congresistas, a ver qué cosa van a ofrecer. Ahí van a ver si su lenguaje está lleno de, voy a enviar un proyecto de ley que regule, ya estamos fregados. Ya están interviniendo la economía, por tanto el desempeño económico se va a ver afectado y ahí después no pidan explicaciones cada rato de por qué no crece la economía. Y ahí tienen, estas son las variaciones porcentuales, porcentuales. Ahí tienen. Con esa tasa que hablamos, con esa tasa que hablamos de el IPC reciente menos el IPC anterior sobre el IPC anterior y todo multiplicado por 100, se halla cada numerito de estos. Variación porcentual. Así está la inflación. Digamos, en términos generales está muy bien. Nuestra economía felizmente no llega al 10%.
Cuando llega al 10% ya se siente la subida de los precios. Cuando es así de 4% dividido entre 12 meses, cada mes sube los precios 0,10%, más o menos, a 0,40. Miren esto de lo que ven. Así era en la hiperinflación peruana, en el año 90. La leche, esto está expresado en índice, ¿ah? No en soles. 120.000 pasa a 330.000, incremento 275%. Igual azúcar, 200%. El pan, de 9.000 a 25.000, 270. La gasolina, porque ahí le quitaron muchos subsidios. La gasolina era barata, era más barata que una Coca-Cola, imagínense, para que vean, un litro de gasolina era más barata que un litro de Coca-Cola. Periódico, 400%. Titulares al día siguiente. No hay ni micros, ni mercados. Y la famosa frase del ministro de ese entonces, que Dios nos ayude. Pero nosotros no somos los únicos que hemos pasado por eso. En la Primera Guerra Mundial, Alemania llegó a tener 3,25 millones% en 3 años. Rusia, 213. Austria, 134. Polonia. Después, en la Segunda Guerra Mundial, entre el 43 y 44, 8.000 millones%. ¿Ah? Grecia. Hungría, entre el 45 y el 46, 4.19 y ahí 18 ceros le agregas. ¿Qué será pues? Billones. A ver, 6 ceros es millones, 12 ceros billones, trillones es 4,19 trillones% de inflación. ¿Ah? O sea, tu billetito de 100 soles ya se licuó, no sirve. Es papel, papel, simplemente es papel. Miren esto, la hiperinflación en Zimbabue. Miren el billete, léanlo. ¿Qué dice ahí? Reserve Bank of Zimbabwe, $250 million, o sea, 250 millones de dólares ese billete. Y este de acá, el de aquí, el de Zimbabue, Banco Central de Reserva de Zimbabue. O sea, 100 trillones de dólares. Eso fue en el año 2008, dice, fue 20 millones% anual. Si una gallina costaba $10.000 Zimbabue a inicios de año, terminando al final era 10.000 billones de dólares Zimbabue. Fíjese hasta dónde puede llegar la irracionalidad económica, ¿no? Ya los billetes ya no pueden, ya sirven nomás para colección, no sirven para comprar nada. Así le pasó a Argentina en el año 2000, ¿ah? Averigüen bien también, así igualito con el cambio de gobierno. Ya los argentinos ya no utilizaban billetes, llevaban sus muebles, llevaban cosas así de dentro de la casa para intercambiar. Parecía el trueque, una feria así de producto por producto, ahí en la Plaza de Mayo, ahí en la avenida, creo que se llama 9 de Julio. Ahí se pusieron a hacer intercambio, era una feria. No es que el billete no valía nada, entonces al no tener valor el billete no podían comprar nada. Entonces, ¿qué era lo que tenía valor? Un mueble, tenía valor un auto, tenía valor una licuadora, tenía valor un reloj, ¿no? Entonces, como no hay la mercancía, que es el dinero, entonces directo el trueque. 2000, ¿ah? Vean ahí en Historia Económica, 2000, Argentina. Cuando la inflación es imprevista, crea problemas. Una es que los pobres transfieren su riqueza a los ricos. ¿Cómo? Por ejemplo, la inflación eh, ataca directamente el dinero, así, de frente.
O sea, si tú tienes un billete de 100, ese billete de 100 ya no compra lo mismo. ¿Quiénes son los que se benefician de la inflación? Aquellos que tienen fábricas. Porque como tienen activos, tienen máquinas, tienen herramientas, tienen terrenos, edificios, muebles, computadoras eh, y software y todo eso, se valoriza con la inflación. O sea, recuerden que la inflación es una subida generalizada de todos los precios de todos los productos en la economía. Es de todo, no es solamente de algunas cosas. Dos, aparentemente toman decisiones equivocadas la gente creyendo que al subir los precios hay una escasez, como si la demanda hubiese aumentado y la oferta se hubiese quedado estancada. Entonces, creen que esa inflación debido a escasez los lleva a decidirse invertir en ese producto para atender esas necesidades, para producir más cantidad. Y entonces no es que haya mayor demanda, lo que hay es mayor desviación de recursos, porque no está indicando que la gente quiere más de eso, no, es porque la gente tiene más billetes que hace comprar productos. Es distinto, no es lo mismo. En consecuencia, viéndolo desde el punto de vista del PBI, el PBI nominal se dispara. Cuando crece el PBI nominal, disminuye el PBI real. Porque el PBI real es la cantidad la que mueve, la que hace crecer el PBI real. No es el precio, acá es al revés. La inflación crea distorsiones y los precios hacen crecer al PBI nominal, pero no al real, que es la producción. Recuerden que la producción no es la que crece, sino lo que crece son los billetes. La producción es la misma, pero como no vale nada el billete y compran y emite billete del gobierno para que compren, entonces hay esa tendencia a querer comprar en inflación, pero no compran más, compran cada vez menos porque la inflación sube. El billete entra al circuito económico, pero entra desvalorizado por la inflación. Entonces, al no crecer el PBI real, que es la cantidad producida, no crece, no hay empleo, pues, o sea, no va al ritmo de las necesidades de la gente. Eso es un problema, lo que se llama la inflación inesperada, que son estas grandes inflaciones que hemos visto, ¿no? Porque las inflaciones esperadas son chiquitas, son de 2%, 1% al año, eso es lo esperado. Casi nadie lo siente, pero sumándolo entre los precios de inicio y término de periodo, siempre hay inflación. Casi siempre hay inflación. Así que nos encontramos con este término de nivel de precios. Como queremos medir cuánto es lo que se ha incrementado, debemos recurrir a dos factores, dos indicadores. Uno es el IPC y el otro es el deflactor. El deflactor va con el PBI y el IPC habla con la canasta familiar. Vamos a ver. El IPC mide el nivel promedio de los precios pagados por los consumidores urbanos, ciudades, ¿no? Por los bienes de consumo fijo. Se refiere a una canasta. O sea, si uno quiere saber cómo te afecta la inflación, tú tienes que tener un conjunto de productos que regularmente consumes mensualmente y comparas esa canasta del mes de enero contra el mes de febrero para ver cuánto se incrementó el gasto en esa canasta. Porque el gasto de un mes al otro mes puede subir y esos gastos adicionales se dividen entre el gasto anterior y con eso puedes estimar cuánto es el IPC. O sea, cuando tú tienes el IPC puedes calcular cuánto es la
inflación, porque lo sacas a través del IPC. Entonces, para elaborar el IPC, el procedimiento es el siguiente. Armas una canasta de los principales productos que compras, que se te va, por ejemplo, el 70% de tus ingresos se te va a comprar eso. Ya, esa es la canasta representativa. Lo que tienes que hacer es hacer mediciones. Puedes hacer mediciones incluso semanales. Entre semana y semana puedes comparar precios. Pero eso son cuando las economías son bastante inflacionarias, a veces sube día a día los precios. En el Perú, en el año 89 para el 90, las cosas, o sea, los precios de los artículos subían hora a hora. Cuando alguien recibía su sueldo, corrían, así literalmente como se lo estoy diciendo, ¿ah? Corrían a los mercados a comprar, porque sabían que si se demoraba, a la hora siguiente subía unos soles más. Eso es cuando las economías son inflacionarias, tipo Zimbabue, Perú de los 80. Cuando los países con baja inflación, como el de nosotros, las encuestas se realizan mensualmente, porque como la variación de los precios es casi no sensitivo, entonces es conveniente hacerlo mensual. Entonces, esos gastos de la canasta vas a tener que compararlo. El gasto de la canasta del periodo base, del periodo de inicio, lo comparas contra el periodo corriente, o sea, el que estás tomando. ¿Cuánto? Del mes siguiente, de los 6 meses siguientes, de los 12 meses siguientes. Puedes incluso compararlo cada 2 años, puedes tener estimados de un quinquenio. Lo importante es armar la canasta y determinar el gasto. Por ejemplo, vamos a ver. El IPC, que ya saben que es un índice de precios del año 1, supone que tú debes estimar el gasto, el dinero que se te va en comprar esos productos, el total de productos. Y entonces haces las comparaciones entre el periodo de inicio con el periodo de término. El periodo de término es el gasto de la canasta del año 1, que figura arriba en el numerador. ¿Ya? Viene a ser como decir, si estamos en enero, quieres comparar diciembre, primero sacas el gasto de la canasta de diciembre. Tienes que esperar hasta el mes de diciembre para saber cuánto has gastado. Cuando ya tengas ese gasto del mes de diciembre, lo divides entre la canasta del mes de enero. Cuánto gastaste en el mes de enero y cuánto gastaste en el mes de diciembre. Esa división te va a dar un factor y ese factor lo multiplicas por 100. Ahí recién tienes el índice de precios al consumidor. A ver, el ejemplo ahí que se pone. Tienes ahí una canasta. Supongamos que tu canasta básica sea zapatillas, libros, polos, hamburguesas. El año base tiene sus cantidades y sus precios, porque la canasta requiere saber cuánto gastas de carne, cuánto gastas de zapatilla, cuánto gastas de libro, cuánto gastas de educación, porque la canasta que se maneja en la actualidad entra educación, entra salud, entra alimentación, entra servicios públicos, que eso te hace más o menos 60% de la canasta. Pero este es un ejemplo, digamos, un poco simple para entender cómo se fabrica ese IPC. Entonces, la cantidad, dice, son 4 zapatillas multiplicado por 100 soles, te da un gasto de 400 soles en el año base, como si partieras de enero. Libros 6 unidades, lo multiplica por 80 soles cada libro, te sale 480, procede lo mismo con polos, te sale 720 y las hamburguesas 240. Así que tu canasta total del mes de enero es 1840. Deja que transcurra un año, de enero a enero, y hace lo mismo de enero del siguiente año. Así que esperas hasta el siguiente año y hace lo mismo. Lo único que va a variar, como ven ahí, es el precio y no la cantidad, porque es una muestra, digamos, de tu canasta, ¿no? La canasta es, a ver, yo siempre consumo esto, no es que de año a año anda cambiando de gustos, ¿no? Se entiende que tus gustos cambian a lo largo del tiempo, pero no con frecuencia, ¿no? Es como comer un plato de comida y si tú dices, mis gustos han cambiado, bueno, ese plato de comida pues variará. De repente el arroz va a ser el mismo, pero de repente ya le pones más pescado, menos carne,
o te vuelves vegetariano, pero esos hábitos de consumo no son pues de año a año, ¿no? Por eso se deja la cantidad igual. El cálculo del IPC se basa sobre una canasta fija, no puede estar cambiando las cantidades consumidas. Entonces ahí los precios es lo que cambia, de 100 a 150 en el caso de la zapatilla, en el caso de los libros de 80 a 90, en el caso de los polos de 60 soles a 65 y las hamburguesas se han mantenido igual. Sumas en el año 1 y resulta que la canasta te salió 2160. Entonces quiero hallar el IPC del periodo. Entonces divido los 2160, va arriba, desde el año 1, y lo divido sobre la canasta base, o sea, del periodo de inicio, ¿no? Enero, abajo. Todo lo multiplicas por 100. ¿Cuánto sale? Entonces uno mira y dice, 2160 dividido entre 1840, que me sale un factor numérico, lo multiplico por 100 y ese es el índice de precios. ¿Cuánto es? 117.39. Ahí tengo recién el IPC del año 1. Ahora, eso no quiere decir que esa sea la tasa de inflación. Es el IPC. No se confundan con tasa con IPC. IPC es el insumo de la tasa. Vamos a ver. Matemáticamente vendría a ser esas cantidades que hemos hablado multiplicado de cada producto multiplicado por su año transcurrido, que es el año 1. Todo eso dividido sobre la sumatoria de la canasta que viene a ser de cada producto, es decir, la misma cantidad no va a variar, pero el precio sí, porque el precio base es menor que el precio del año 1, ¿no? Siempre el IPC del periodo base es siempre 100. Cuando tú arrancas diciendo, quiero medir la inflación de enero del año 2021 y quiero determinar la inflación del mes de enero, te va a salir siempre 100 como IPC, porque no has dejado de hacer o sea, no has llegado a la comparación del mes de enero contra el mes de febrero. Estás diciendo, ¿cuánto es la inflación del mes 1? Bueno, no hay inflación, pues, porque no ha transcurrido el tiempo. Eso lo tienes que comparar contra el mes de febrero. O sea, el primer día del mes de enero hasta el 28 de febrero de ese año. O sea, tienes que dejar transcurrir, porque si tú dices, ¿cuánto es el IPC del mes de enero? Es como si tratara de sacar la inflación del 1 de enero y del 31 de enero. Porque si estás hablando de IPC, ¿no es cierto?, de un periodo mensual, entonces tienes que dejar transcurrir 30 días. Pero no 30 días desde el momento que inicia, sino los 30 días a partir del mes que empiezas a hacer la medición. Ahora sí podemos hablar de la tasa de inflación, que viene a ser las variaciones porcentuales. Entonces, la tasa de inflación, ¿qué es? Hay dos fórmulas que es lo mismo, no se vayan a confundir, no son dos fórmulas, es una sola, nada más que hay una simple y una compleja. La fórmula simple es la que está arriba. Simplemente agárrale el IPC del periodo último de cuando ha transcurrido, todo sobre el IPC del periodo base, donde es 100, ¿no? Y recuerden que 100 es lo que habíamos hablado. Todo eso le restas. Todo eso, cuando tú haces esa resta, te va a salir un factor. O sea, no le vayan a quitar el paréntesis, ¿ah? Porque si le quitan el paréntesis, ya se afecta el 1. Ya empieza la calculadora a tomarlo de otra manera, ¿no? Entonces, luego de ese factor te va a salir, lo multiplicas por el 100. O si quieres hacerlo de una manera para ti más desagregada, sería el IPC del año transcurrido, o sea, el último periodo, menos el del periodo anterior, el IPC del periodo anterior. Todo sobre el IPC del periodo anterior.
Y todo eso que está dividido te sale un factor. Una vez que tienes el factor, procedes a multiplicar por 100. A ver, tienen los dos IPCs ahí. Le dicen que el IPC del periodo anterior es 115 y del periodo reciente es 117. Calcula la inflación. Divides 117 entre 115.29, todo eso le resta menos 1, que es con la fórmula simple, ¿no? Y al final te sale la tasa de inflación 1.82%. ¿Correcto? Bien. Estos serían los IPCs con su variación porcentual entre el 2005 y 2018. O sea, es la variación anual de los IPCs. Ya recuerden que cuando hablamos de variación es tasa, 2.19%, 2017 es 1.36%, en el 2016 3.23%, y así, ¿no? Van viendo cómo va variando el número cuando es multiplicado por 100. ¿Qué puede ocurrir aquí? Que cuando se hace medición, hay siempre esas tendencias a que se pueda exagerar un poco el cálculo de la inflación. ¿Por qué? Bienes nuevos. Cuando hablamos de un bien nuevo, estamos hablando de la aparición de productos innovadores. El teléfono antiguo, ese que ustedes ven ahí, por el celular. Entonces hay un sesgo, en el sentido que no es que el teléfono haya subido por razones monetarias, que para nosotros recuerden es lo monetario lo que hace subir, sino por innovación. O sea, unos teléfonos de esa época valían menos que el celular. Pero es el celular lo que hace costar más. Otro, la calidad. Los chips, ¿no? El chip Core 5 contra el Core 7. No es lo mismo, pues. Entonces, la calidad hace aumentar el precio. O artículos. Cambias la naranja por el, la maracuyá. Esa es sustitución de artículo. Puede ser que al sustituir el artículo estés optando por un precio menos o más. Y puedes cambiar de tienda. O sea, el cálculo de la inflación se puede ver alterado por esos cambios en tu consumo de tu canasta. Vamos a ver, el sesgo tiene estas consecuencias. Se distorsiona el cálculo de algunos precios que quieres hallar. Por ejemplo, un precio para los empresarios es la mano de obra. Si tú tienes un sesgo en el IPC, digamos de esto que acabamos de ver, entonces tienes que estar aumentando los, digamos, los sueldos y salarios conforme al IPC, con sus sesgos. Por el otro lado, cuando se hace cálculos del presupuesto del gobierno, tiene que incorporar esas proyecciones o esos gastos que hay normales de los gobiernos y que por hacer cambios, así esos 4 cambios que hemos mencionado, calidad, sustitución, innovación o cambio de tienda, hace que también exista que el gasto pueda incrementarse. O sea, el IPC es un indicador sobre el cual la gente toma decisiones. Si contrata, compra, construye, produce, industrializa, incluso para sacar rentabilidad, muchos de estos IPC se emplean para el tema de costos. Entonces tu rentabilidad se va a ver afectada, ¿no? Si el IPC es mayor, sesgado hacia la subida, tu rentabilidad es menor.
Pero si el IPC está sesgado hacia abajo, es decir, con un IPC menor, tienes mayor rentabilidad a tu negocio, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno para reducir ese riesgo, ese sesgo que existe? Tiene que estar preguntando cada cierto tiempo. A veces las encuestas no son muy fáciles de hacer porque tienes que encerrar a la gente y que no salga para saber si sus hábitos de consumo han cambiado. Se hacen los cambios cada 10 años, otros dicen cada 5, porque ahí se va a ver realmente si ha habido sesgos o no. Vayamos ahora a hablar del tema de cómo calcular utilizando el PBI, ¿correcto? El PBI, el anterior IPC. Vamos a utilizar el PBI. Ya saben, el PBI real es el resultado de una desinflación de los precios del PBI nominal. Porque ahí sí sabrás si el PBI del año 2010 fue menor al año 2019. Si no tienes esa data porque no tienes del PBI real, no puedes hacer comparaciones de dos PBI nominales del 2010 contra el 2019. Eso sería irreal, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama ese método de desinflar el PBI nominal y convertirlo en PBI real? Se llama deflactor, el método del deflactor. ¿Y qué cosa es el método del deflactor? Lo que hace es hallar el PBI real y luego hallar el PBI nominal. Y vamos a ver cómo se halla eso. Lo que sucede es que el deflactor es una división del PBI nominal sobre el PBI real, pero el PBI real no está construido y eso es lo que hay que construir. El PBI nominal es algo corriente, es algo que tú lo multiplicas precio por cantidad de cualquier mes del año, tiene su inflación metida. Vamos a ver entonces, el PBI nominal sobre el PBI real multiplicado por 100 te da el deflactor. A ver, si el PBI nominal aumenta y el PBI real permanece sin cambios, entonces el nivel de precios sí ha aumentado. Eso te puede arrojar por esta división. Y cuanto más grande sea el PBI nominal, teniendo un PBI que no se mueve, o sea, constante, entonces puedes decir que los niveles de precios han elevado, ¿no? Se han elevado. Y claro, también el deflactor, ¿no? Crece. Ahí está. Vamos a ver, calcular. Calcular el deflactor del PBI. Fíjense, ¿ah? Tienes el PBI nominal del año 2012. Tienes el PBI real del año 2012. Los dos son iguales. Porque el PBI nominal del año 2012 es igual al PBI real, que es el mismo número. Cuando tú tienes un PBI nominal de 575 y te dice que el PBI real sale 250, tienes que hallar el deflactor de ambos años. Entonces, al ojo nomás tú ves que el del año 2012 es 100, porque 200 entre 200 multiplicado por 100 es 200. Perdón, es 100, es 100, es 100. 200 entre 200 es 1. 1 multiplicado por 100 es 100. El deflactor 100 en el año 2012. Por tanto, deflactor 100. Lo que hay que hallar es el deflactor del año 2013. Entonces, ¿cuánto es la división de 575 entre 250? No sé si por acá tengo el resultado. No, no lo tengo, pero ¿cuánto sería? A ver. 575 entre 250. El factor me sale 2.3, que multiplicado por 100 me sale el deflactor 230. O sea, mejor dicho, el deflactor del año 2013 me sale 230. Entonces, si yo tengo 100 en el año 2012 y tengo en el año 2013 el deflactor que me sale 230, entonces la división sería, para hallar la inflación, tendría que comparar
el deflactor del año 2013 con el año 2012, ¿no? Pero solamente estamos acá hablando del deflactor del PBI, que es la división del PBI nominal sobre el PBI real. Ahora sí, ¿cómo realizo mi cálculo de la tasa de inflación? Entonces, utilizo el deflactor del año 2013, que me salió 230, y le resto el del año 2012. ¿Cuánto me salió? 100. Entonces, 230 menos 100 dividido entre 100 y multiplicado por 100, ¿cuánto te sale? Bueno, no sale aquí, pero yo más o menos intuyo que si 230 menos 100 es 130 y 100, 230 menos 100 es 130 dividido entre 100, 130 entre 100, ¿cuánto sale? 130 entre 100 sale 1.3. Y 1.3 multiplicado por 100 me sale 130% de inflación. ¿Cómo lo hallé? Con el método del deflactor. Deflactor T es 230. Estoy tomando el ejemplo de acá, ¿no? El del 2013 salió 230 y el del deflactor de 2012 salió 100. Estoy reemplazando nada más. 230 arriba menos deflactor T menos 1, que es 100. Todo eso es dividido sobre 100. Esta división me salió arriba 130, abajo me salió 100. 130 entre 100 salía 1.3, multiplicado por 100 salía 130% de inflación. Este es otro concepto. ¿Ya? Entonces ya saben cómo es el método de la cálculo de la inflación vía variación porcentual utilizando los IPCs, no, utilizando el deflactor del PBI. Ahora entremos a otro concepto, el de la inflación subyacente. Esto dice que es una medida donde la tasa de inflación excluye los precios que cambian mucho, volátiles es cambia mucho, en un intento por revelar la tendencia inflacionaria latente. Yo quiero saber cuál es la verdadera inflación, o sea, cómo es la variación de precios sin considerar esos cambios bruscos de productos que cambian a través del tiempo. Entonces sería un cálculo del cambio porcentual en un índice de precios de una canasta que va a excluir principalmente de estas dos clases de productos, alimentos y combustibles. ¿Y qué cosa hay en alimentos en el Perú? El pan, el arroz, los fideos, el aceite, el combustible, etcétera. Eso es lo que hace que la inflación sea menos volátil. ¿Qué es menos volátil? Lo que está en verde. No cambia tanto a través del tiempo. Entonces la inflación estructural, la que cambia poco, es la amarilla, ¿no? Esa es la subyacente. Conclusiones. Las conclusiones que podemos arrojar aquí es lo siguiente. Hay dos formas para calcular la inflación, por el método deflactor o por el método IPC. El IPC te mide la canasta de un conjunto de productos donde la variación del precio es lo que interesa. La canasta va a ser fija, no va a variar a través del tiempo porque se supone que la gente no cambia de hábitos de un año a otro. Esa es la suposición. En cambio, cuando tú empleas el método de deflactor, ya no estás asumiendo una canasta fija, estás asumiendo todos los productos de la economía, con su consecuente cambios en los consumos de todos los productos. Ahí no hay canasta fija, ahí hay variación de la cantidad de los productos y todos los productos se toman en cuenta. Por eso que la inflación de un deflactor de PBI es diferente al de 1 por IPC. Y para ir cerrando, la inflación puede ser vista de tres ángulos.
una inflación por precios, que es lo que enseñan los libros textos normales, corrientes. Hay otro por inflación monetaria, o sea, es el tema de la maquinita y todo esto que vimos de los billetes que decían cosas ahí millonarias. Y el otro, inflación, es lo que le llaman por costos. Cuando hay cosas que, digamos, impulsan el crecimiento del precio, el combustible es parte de un costo de transporte. Y entonces te impulsa todos los precios hacia arriba porque todos los productos de alguna u otra manera se transportan. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Y ahí lo dejamos, ¿ya? Preguntas, por favor, para cerrar la sesión de hoy día. A ver, ¿qué hay acá? Ah, todo estuvo claro. Ya, perfecto. Entonces, nos despedimos, queridos amigos. Nos vemos la próxima semana a las 7 de la noche, un miércoles. Dios los bendiga y que todo les vaya bien durante la semana. Muchas gracias. Hasta luego. Y dentro de poquito les pongo el link para que descarguen el archivo hoy día. ¿Ya? Listo. Adiós. Me voy a comer ahorita. Chao, chao. Chao, chao, chao.